Bien, en este video vamos a continuar con React y vamos a poner especial foco en los componentes. Antes de empezar, quiero mencionar algo que está también en un archivo que voy a dejar. Digamos, vamos a compartir el package.json. Lo que podemos hacer con npm es configurar esta opción que dice scripts, en donde todo lo que esté acá, las claves valores que estén acá, van a poder ser comandos a lanzar directamente desde la consola con npm, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, si yo hago npm, ¿cómo hago para ejecutar lo que está acá en scripts? Voy a poner run. Si pongo run y pongo test, fíjense que ahí me dice error no test specified. Y eso es porque es lo que dice acá. En este caso test lo vamos a sacar porque no lo estamos usando. Pero lo que sí vamos a agregar, que vamos a usar mucho, es por un lado el compilador, compile. Podríamos poner compilar, pero lo vamos a dejar todo en inglés como está. Compile. Y vamos a poner acá el valor webpack, ¿sí? Webpack. Si largamos ese comando webpack, porque a ver, si yo pongo webpack, se compila, ¿sí? Que ya lo vimos en el video anterior. Pero nosotros al poner el script compile, también lo vamos a poder lanzar con npm. Pero también vamos a agregar web. Y web era webpack serve -open. Esto lo que hace es lanzar el servidor de webpack y además abrirnos una pestaña, ¿sí? En donde lo vamos a ver bien. Guardamos acá y fíjense, webpack run web, perdón, npm, me equivoqué, npm run web. Y fíjense, ahí se larga el servidor. Se compila y listo. Y recuerden que con esto lo que podemos hacer es, a medida que hacemos cambios en nuestro archivo, en nuestro index.js, y todo lo que tengamos que, a medida que vayamos creciendo con componentes de React, los vamos a ir viendo automáticamente los cambios acá, sin tener que refrescar ni nada, lo cual hace que el desarrollo sea mucho más ágil. Bien, antes que nada vamos a ir a la página dev. Bueno, vamos a poner React. La página es react.dev. Esta es la oficial, la nueva. Y fíjense que acá lo primero que dice es cómo crear y anidar componentes. Fíjense que dice que React está hecho a partir de componentes. Ya lo vimos esto. Es una pieza de UI. Puede ser un botón o puede ser una página entera, ¿sí? Pero lo que sí tiene es su propia lógica y apariencia. Bueno, y acá lo dice, un componente puede ser tan pequeño como un botón o una página entera. Eso va a depender de lo que querramos hacer nosotros. Acá en este caso les muestra un botón. Acá en describir la UI, fíjense que dice tu primer componente. Pero, por lo que estuve viendo en esta página que es novedosa, es la última versión, acá directamente ya empieza a definir un componente pero utilizando una función. Y acá fíjense que tradicionalmente cuando se creaban páginas web, los desarrolladores web usaban lenguaje de marcado, o sea, lenguaje HTML. Para describir contenido luego añadían interacciones agregando un poco de JavaScript. Bueno, acá fíjense que dice React por interactividad primero usando aún la misma tecnología. Un componente de React es una función de JavaScript. Y fíjense que acá lo estamos viendo. Function, profile, return. Esto lo vamos a usar, pero nosotros vamos a ver otra manera de escribir componentes que por lo que veo acá no se le está, ya directamente empieza mostrando cómo escribir componentes con funciones de React
que sería componentes funcionales, se le dice. Pero había al principio, antes de la versión 15, los componentes se escribían como clases. Y vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En este video vamos a mostrarlo porque es importante que sepan, por si alguna vez se encuentran con ese tipo de componentes, tienen que saber que así se escribían antes. Después vamos a escribir los mismos componentes, pero como declarando funciones. Bueno, ¿cómo escribimos nuestro primer componente con React? De React, mejor dicho. Como decíamos, se usa la palabra class, el nombre. Por ejemplo, vamos a poner saludo. Y acá hay algo que no vimos nosotros anteriormente, pero que sí se debe saber de lo que es la programación orientada a objetos, es que el concepto de herencia, ¿sí? Una clase puede heredar de otra, y acá también se puede utilizar ese mismo concepto. ¿Qué pasa cuando una clase hereda de otra? Hereda las características, ¿sí? Entonces, cuando definimos la subclase, solo nos encargamos de definir el comportamiento de la subclase, comportamiento y sus atributos. Pero si yo hago que extienda a la otra clase, heredo todo el comportamiento y los atributos de la clase superior, dependiendo de si son visuales o no los atributos. Pero conceptualmente se dice que extiende, ¿sí? La herencia es que extiendo una clase, o sea, se enriquece con una clase, se enriquece con la definición de otra. Bueno, acá, class saludo, puedo decir que extends de que de React.component. React, fíjense, acá lo tuve que importar, ¿sí? ¿De dónde se importa React? From React. Recuerden que React es un paquete que nosotros instalamos con npm, una dependencia, y podemos importar entonces React, que es justamente para eso instalamos esta dependencia. Ya estamos usando React DOM, lo usamos para crear el root, ¿sí? Para crear nuestro root y renderizar el componente principal, ¿sí? Eso es con React DOM. Pero con React también vamos a utilizarlo para, por ejemplo, en este caso, extender desde React y decir que saludo extiende de React.component. Es decir, yo haciendo esto automáticamente ya estoy diciendo que saludo es un componente de React, ¿sí? Perfecto. Bien, voy a tener un constructor también. Pero para empezar, simplemente vamos a definir un método que es obligatorio para los componentes de React, que es render. Todos los componentes de React se renderizan. ¿Qué quiere decir render? Que se dibujan, se representan en una página, ¿sí? Entonces, render es un método y su definición, que acá la voy a poner, un método y también puede ser una función, pero no tiene parámetros, tiene un return, ¿sí? Y el return, fíjense que acá lo que podemos poner dentro del return es JSX, es decir, esta notación que vimos acá. Entonces, vamos a copiar esto, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar acá. Simplemente para ver que funciona todo. Bien. Y ahora tengo la clase saludo, que es un componente de React. Tengo el método render, porque se tiene que renderizar el contenido de este componente. Y tengo el método, tengo el return, que es lo que dentro del método, ¿qué es lo que devuelve el método render? Bueno, retorna esto. Esto es lo que tiene que renderizarse. Esto es lo que tiene que mostrarse. Entonces, si yo voy a primer proyecto, fíjense que no veo nada. Ahora sí ya puedo esto esconderlo, porque vamos a quedarnos trabajando un poco con este archivo, y acá vamos a hacer así. Así vamos viendo rápido los cambios. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, pero el tema es que no estoy viendo nada. Y eso es porque acá el root, que sería el create root, o sea, el React DOM, no está recibiendo en el método render no está recibiendo ningún parámetro. Y es lo que tenemos que renderizar. O sea, este renderizado es del componente principal. Entonces, ¿cómo hacemos para decirle, yo tengo un componente acá, pero no lo estoy usando bien? Lo que se hace es, se escribe así.
los componentes de React, cuando los vamos a referenciar, se pone saludo, porque es el nombre, y se abre y se cierra, como si fuera una etiqueta, ¿sí? Una etiqueta nada más que con el nombre del componente. Y fíjense que ahí yo lo que estoy renderizando es el componente principal, que es saludo, y a su vez saludo renderiza este, que es un header, ¿sí? Un h1 saludo. Acá obviamente que podría poner h3, y fíjense que cambió un poco el tamaño, porque es otro el tamaño del header. Pero lo que estamos viendo es que acá, si yo cambio, también lo veo reflejado acá, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestro primer componente de React, que acabamos de escribir utilizando la notación de class, que era, desde la versión 15 para atrás, era la única manera de escribir. Después se puede agregar componentes de React, se pueden definir a través de funciones de JavaScript, que lo hace mucho más sencillo de leer al desarrollador. Esto es clave que empiecen a incorporarlo porque es la manera en que yo, cuando quiero mostrar que renderiza cierto componente, lo tengo que hacer de esta manera. Abro una etiqueta, el nombre del componente y lo cierro ahí nomás. También lo podría hacer así y no tendría ningún problema. Ya lo vamos a ver qué podemos hacer con eso, ¿sí? Pero por ahora lo vamos a dejar así porque no tiene mucho más que hacer más que mostrar el render. Bien. Ahora, también nosotros acá, fíjense que tenemos la definición de class saludo extend React component. Todo muy lindo, pero en sí no vamos a trabajar de esta manera porque la idea es que cada uno de los componentes esté en un archivo aparte, porque si no, a medida que nosotros vayamos creando más componentes y más y más y más, vamos a tener el problema de que vamos a estar siempre escribiendo sobre el mismo archivo y eso obviamente que no es para nada prolijo y no es para nada mantenible, por empezar. Así que lo que vamos a hacer es venir acá a nuestro proyecto, vamos en src, que es donde vamos a tener nuestro código, vamos a crear una carpeta que se llame componentes, la podemos poner en inglés pero vamos a poner componentes, o sea podría ser components. Y acá adentro vamos a crear un nuevo archivo que se llame saludo.jsx, ¿sí? Entonces ya, fíjense que tiene el simbolito React, o sea, Visual Studio me lo está detectando. Webpack tiene su simbolito y JSX tiene el simbolito de React. Así que este código que tengo acá lo vamos a sacar y lo vamos a copiar acá. Pero guarda porque, fíjense, vamos a ver algunas cuestiones. Si yo guardo acá, no tengo ningún problema, pero no estoy mostrando nada. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué estaría pasando eso? Bueno, lo que está pasando acá es que no estamos importando saludo, porque saludo yo ya lo tengo en otro archivo y acá no lo estoy importando. De hecho, tampoco estoy teniendo ninguna información y quizás si yo vengo a inspeccionar y voy a consola, tengo un error y el error que me está tirando consola es que saludo is not defined. Es decir, ¿qué es saludo? En ningún lado está. Sí está en componentes. Bueno, si está en componentes, lo que me resta hacer en este archivo que es el index es importarlo. Yo le tengo que decir que quiero saludo from componentes. En realidad puedo poner punto barra porque es esta ubicación. Y fíjense que ahí ya me lo estás proponiendo componentes saludo. .jsx. Todo muy lindo, pero acá tengo muchísimos errores, ¿sí? Y los errores que tengo, si bien ya saludo ya lo está reconociendo, tengo errores en saludo. Y el primer error que tengo en saludo es que si yo le digo que extiende de React, tengo que importar acá React from React. ¿Sí? Eso por empezar. Y fíjense que igual tengo errores. ¿Y por qué tengo errores? Porque yo le estoy diciendo a index que importe saludo del archivo. Y eso está todo bien. Pero yo acá en ningún lado lo estoy exportando.
Entonces lo que tengo que hacer es export class saludo, ¿sí? Y acá, a ver, ¿qué otro errorcito tenemos? Vamos a ver acá JSX. A ver, veamos acá. Estoy viendo acá. Export default, me está faltando la palabra default. Claro, está bien. Tengo que exportar como default, porque si no, si yo lo exporto así, lo que tengo que hacer es importarlo de esta manera. ¿Se acuerdan que lo vimos esto? Que cuando tenemos en un archivo exportamos directamente una constante, una función, una clase, yo después para importarlo lo tengo que importar de esta manera, ¿sí? Ahora, si yo lo exporto como default, lo puedo hacer importando de esta manera, o sea, es decir que React está importado como default. Entonces, yo ahora me está funcionando, pero puedo poner export default y acá entonces saco las llaves y eso va a lograr que ya tengamos nuestro archivo, perdón, nuestro componente en un archivo individualizado y yo acá lo único que tengo que hacer es importarlo, pero la lógica que tenga todo ese componente de React la tengo guardada, encapsulada en el componente, ¿sí? Yo acá únicamente lo importo, no tengo nociones de lo que hace ese componente internamente y no tengo por qué tenerla porque soy index.js. Cada componente tiene su propia lógica, ¿sí? Perfecto. Entonces, acá ya estamos viendo cómo podemos crear un componente eh, con React, nuestro primer componente. Y por ahora, en este video ya estamos, lo vamos a dejar así. Y en el siguiente video vamos a empezar a ver cómo se le puede agregar un estado al componente, un estado propio, y cómo le podemos pasar atributos al componente para que cambie el renderizado y lo que está mostrando, lo que está renderizando, mejor dicho, ¿sí?